Comentario de Jueces capítulo 18. La búsqueda de un territorio y la importación de la corrupción religiosa. En este capítulo continúa el apéndice sombrío del libro de Jueces, ilustrando la anarquía total en Israel durante el período de los jueces. Mientras que el capítulo 17 mostró la corrupción religiosa individual, Micaía haciendo su propio culto, este capítulo muestra la corrupción institucionalizada a nivel de una tribu entera. Se subraya que la migración de la tribu de Dan fue un resultado directo de su falta de fe y valor para conquistar el territorio que Dios les había asignado originalmente. El capítulo revela la desesperada condición de Israel. La tribu de Dan, en lugar de confiar en la promesa de Dios para echar fuera a los filisteos y los cananeos de su herencia asignada, buscó una vida más fácil en otra parte. Este acto de cobardía y falta de fe condujo al robo y al establecimiento abierto de la idolatría. El hecho de que una tribu de Israel pudiera robar los ídolos de otro israelita y hacer de un levita mercenario su sacerdote muestra hasta qué punto había caído la nación. Patriarcas y Profetas, página 584. La historia es una advertencia sobre cómo el abandono de la misión divina lleva inevitablemente a la apostasía y al desorden moral. En Jueces 18, 1 al 6, se desarrolla la misión de exploración y el encuentro con el levita. En aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba heredad donde morar. De Zora y de Estaol enviaron los hijos de Dan 5 varones de entre ellos, hombres valientes, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Jueces 18, 1 y 2. La falta de fe de Dan. La tribu de Dan estaba en una situación difícil debido a la presión de los filisteos, pero su fracaso radicó en no confiar en Dios para la victoria. En lugar de luchar por su herencia, buscaron el camino de menor resistencia. Este deseo de evitar el conflicto a menudo lleva al pueblo de Dios a tomar decisiones que están fuera de su voluntad. Patriarcas y Profetas, página 584. La tribu de Dan tenía dificultades para mantener su herencia original frente a los filisteos, Jueces 1, 34. El versículo inicial repite la frase clave de la anarquía, Jueces 17, 6. La acción de enviar espías no es de por sí incorrecta, pero el motivo es el abandono de la lucha asignada. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 422, los espías llegan a casa de Micaía en Efraín y reconocen la voz del joven levita. Le preguntan sobre su propósito y le piden que consulte a Dios. El levita les responde, id en paz, Jehová está delante de vosotros en el camino que lleváis. Jueces 18, 3 al 6. El falso oráculo. El levita, que había vendido su oficio sagrado por salario, no era un verdadero profeta de Dios. Su respuesta a los espías fue superficial y falsa. Él les dio una bendición de conveniencia, validando su camino de desobediencia. El levita se convirtió en un instrumento de error, usando las formas de la religión para tranquilizar las conciencias pecaminosas. Patriarcas y Profetas, p. 584. El reconocimiento de la voz del levita, versículo 3, implica que lo conocían previamente de Belén. El levita, usando un efod pagano, Jueces 17, 5, da una respuesta ambigua, versículo 6, pues no es un oráculo genuino. Su bendición no procede de la conexión con el verdadero Jehová, sino de un formalismo vacío. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 422. En Jueces 18, 7 al 10 se describe la exploración de Lais. Los espías llegan a Lais y encuentran a la gente quieta y confiadamente, sin defensa, sin que nadie en aquella tierra les perturbase en cosa alguna. Los espías regresan a Dan, animando a la tribu a atacar, diciendo, Dios la ha entregado en vuestras manos. Jueces 18, 7 al 10. La tentación de la presa fácil. Lais, después llamada Dan, era un blanco fácil, una ciudad indolente y sin defensas, lejos de la ayuda de sus aliados fenicios. Los danitas vieron en esto no una señal de la providencia divina para ser una bendición para esa gente, sino una oportunidad para la ganancia territorial sin esfuerzo. Buscaron la comodidad y la seguridad antes que el cumplimiento del deber. Patriarcas y Profetas, p. 585, Lais estaba en el extremo norte de Canaán. La descripción enfatiza su aislamiento y vulnerabilidad, lo que contrasta fuertemente con la dificultad que Dan tenía en el sur. El reporte de los espías, versículo 10, tuerce la bendición del levita para justificar la invasión. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 423.
En Jueces 18, 11 al 20 se desarrolló barra inversa a el robo de ídolos y la corrupción del levita. 600 hombres armados de Dan parten hacia Lais. En el camino, llegan a casa de Micaía. Los 5 espías originales le dicen a los 600 hombres: sabed que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición. Los 600 hombres y el levita se detienen. Los espías entran y roban los ídolos. Jueces 18, 11 al 17, el doble crimen. La tribu de Dan, que debía ser un ejemplo de la ley de Dios, incurrió en un doble crimen: el robo descarado de propiedad privada y la apropiación de símbolos religiosos falsos. El robo de ídolos es un testimonio del bajo nivel moral, robar para tener una superstición que les dé suerte en la guerra. Patriarcas y Profetas, página 585. La acción es un robo a plena luz del día, una muestra de la anarquía y el desprecio por la propiedad privada. El objetivo de Dan era asegurar no solo un territorio sino también una legitimidad religiosa para su nueva ubicación, aunque ésta fuera corrupta. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 424. El levita se enoja al ver que sus ídolos han sido robados. Los danitas lo persuaden, diciéndole: ¿qué te es mejor, ser sacerdote en casa de un solo hombre, o ser sacerdote en una tribu y familia en Israel? El levita, alegrándose su corazón, acepta y se va con la tribu de Dan. Jueces 18, 18 al 20. La avaricia del levita y el sacerdocio por ambición. El levita, cuyo nombre es sacerdote mercenario, revela la motivación de su corazón: la ambición y la ganancia. Cambia de amo por un mejor salario y una posición más prestigiosa. Él se convierte en el líder espiritual de la apostasía de toda una tribu. Este incidente es una seria advertencia contra aquellos que buscan el ministerio por ganancia o posición. Patriarcas y Profetas, página 585. La respuesta del levita muestra que su lealtad no estaba con Dios ni con la verdad, sino con la posición y el beneficio personal. El levita se convierte en el sacerdote oficial de la idolatría tribal de Dan. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 425. En Jueces 18, 21 al 31, se describe la conquista y el establecimiento de la idolatría. Micaía persigue a los danitas, protestando por el robo de sus dioses. Los danitas lo intimidan con amenazas. Micaía, dándose cuenta de que eran demasiado fuertes, regresa a casa. Jueces 18, 21 al 26. La ironía de Micaía. La queja de Micaía es irónica. Llora por el robo de sus ídolos, los cuales eran en sí mismos un robo a la adoración pura de Jehová. Este incidente muestra que los que se apegan a la superstición a menudo valoran sus ídolos hechos por el hombre más que al verdadero Dios. Patriarcas y Profetas, página 586. La respuesta de Dan a Micaía, versículo 25, no sea que algunos de los de ánimo airado os acometan, es una amenaza velada de violencia. Micaía se da cuenta de su debilidad militar y se resigna. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 426. Los danitas llegan a Lais, matan al pueblo sin defensa y queman la ciudad. La reconstruyen y le ponen por nombre Dan. Establecen la imagen de talla en su nuevo santuario y el levita y sus descendientes se convierten en sus sacerdotes, hasta el cautiverio. Jueces 18, 27 al 31. La consecuencia final de la desobediencia. La tribu de Dan estableció la idolatría abiertamente en su nuevo hogar, utilizando un levita renegado y los ídolos robados de Micaía. Este acto de apostasía fue la culminación de su falta de fe inicial. El final del capítulo es una triste nota de que esta idolatría persistió hasta el exilio, mostrando cómo un pequeño compromiso con el error puede llevar a la corrupción total de una generación. Patriarcas y Profetas, página 586. La conquista fue una masacre fácil, versículos 27 y 28. La frase final, versículos 30 y 31, es crucial: el nieto de Moisés, o quizás una corrupción del texto, según algunas interpretaciones, y sus hijos se convirtieron en los sacerdotes de una religión idólatra. Esta apostasía duró todo el periodo del santuario en Silo, versículo 31, demostrando la profundidad de la división religiosa en Israel. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 426. En resumen, el capítulo 18 narra la migración de la tribu de Dan debido a su incapacidad para asegurar su herencia en el sur. Enviaron a 5 espías que, en su camino,
se detuvieron en casa de Micaía en Efraín y reconocieron la voz del levita mercenario. Le pidieron consejo, y él les dio un falso oráculo. Los espías continuaron hacia el norte, encontrando la ciudad de Lais, o Lesem, una ciudad indefensa. 600 hombres de Dan marcharon al norte. Al pasar por la casa de Micaía, los espías sugirieron robar el efod, los terafines y los ídolos. Al ver el levita el robo, se enfadó, pero los danitas lo persuadieron ofreciéndole ser sacerdote de una tribu entera en lugar de solo de un hombre. El levita, motivado por la ambición, se unió a ellos. Los danitas intimidaron a Micaía y continuaron su camino. Conquistaron Lais, la quemaron y la reconstruyeron, llamándola Dan. Finalmente, establecieron la imagen de talla robada y el levita y sus descendientes se convirtieron en el sacerdocio idólatra de la tribu, una corrupción que duró hasta el cautiverio. Se ve claramente la consecuencia de la falta de fe y la búsqueda de la facilidad. El tema central es que la negación a enfrentar los desafíos que Dios asigna, la batalla por su herencia, conduce a la apostasía, el robo y el establecimiento de la idolatría. La cobardía espiritual lleva a la destrucción del pacto. La indulgencia en el pecado corrompe toda una institución. La codicia del levita corrompió todo un ministerio. Un hombre que está dispuesto a vender su oficio sagrado por conveniencia o por una posición más alta se convierte en el instrumento más eficaz de Satanás para desviar a las masas. Los líderes espirituales tienen la más alta responsabilidad de ser insobornables. Patriarcas y profetas, página 585. Debemos evitar el camino fácil. El pueblo de Dios no debe buscar la comodidad o la seguridad mundana si implica evadir las responsabilidades espirituales y el conflicto moral que Dios ha puesto delante de ellos. La lucha por la verdad, nuestra herencia, debe ser prioritaria. Advertencia al liderazgo por posición: los que buscan el ministerio, sacerdocio, por ambición, prestigio o ganancia económica, como el levita, terminarán facilitando el error y guiando al pueblo a la apostasía. La motivación en el ministerio debe ser la salvación.